Nos metemos de lleno en el somnilocuquio, eso de hablar en sueños. Mucha gente lo ve como una especie de... como una fuga de información, ¿no? De la mente dormida, como si hubiera un pequeño fallo en el sistema, ese que normalmente nos aísla mientras dormimos. Y es curioso, porque es súper común en niños, hasta un 80%, pero luego en adultos baja muchísimo, a un 5 o 10%. Esto ya pues sugiere que tiene que ver con cómo madura el cerebro, ¿no? Y lo que se llega a decir, de todo, desde murmullos que no hay quien entienda hasta frases hechas y derechas. Así que hoy la misión es entender qué es realmente esta fuga, por qué pasa y nos dice algo importante sobre nuestra mente o es otra cosa. Vamos a ver qué dicen las fuentes. Claro. Para empezar, recordemos rápido las fases del sueño. Tenemos el sueño no REM, que es el ligero y el profundo, sin movimiento rápido de ojos, y luego el REM, que es cuando soñamos más vívidamente. El hablar dormido puede pasar en ambas fases, pero es distinto. ¿Y cómo es en cada una? Pues mira, en no REM, sobre todo si te estás medio despertando o entrando en sueño profundo, el habla suele ser más fragmentada. Murmullos, palabras sueltas, a veces ni se entiende. Parece que tiene que ver con despertares muy breves, confusos, y casi nunca te acuerdas. Vale. En cambio, en REM, donde el cerebro está mucho más activo, casi como despierto, ahí el habla puede ser más clara, más estructurada, incluso diálogos, y normalmente sí está conectada con lo que estás soñando. Entiendo. Y el mecanismo es, fascinante. Parece que es un fallo momentáneo en la atonía muscular. La parálisis del sueño, ¿no? La que nos impide movernos. Exacto, esa parálisis que evita que representemos los sueños. El control está en el tronco encefálico. Si ese freno motor falla justo en los músculos del habla, pues se escapan palabras del sueño, literalmente. O sea, un fallo del sistema, como decíamos. Vale. ¿Y si es un fallo, qué información se fuga? ¿Son secretos, como se suele pensar? Porque la investigación dice cosas bastante llamativas, ¿verdad? Sí, la verdad es que el análisis del contenido es muy curioso. Lo que más abunda es la negatividad. ¿Negatividad? Sí. De hecho, la palabra más común que se ha registrado en estudios es no. Y hay muchas negaciones, preguntas y palabrotas. Casi un 10% del habla que se entiende son tacos o insultos. El tono general es más bien dramático, conflictivo. Vaya tela. O sea, nada que ver con eso de revelar verdades ocultas del subconsciente. Para nada. Y esto es clave, hay que insistir. El somniloquio no es un suero de la verdad. El consenso científico es claro. Durante el sueño, nuestro juicio, el filtro social, el sentido de la realidad, todo eso está muy disminuido. Lo que sale es una mezcla, fragmentos de memoria, emociones, cosas imaginadas, pero sin coherencia ni intención real. No son confesiones fiables. Qué interesante. Hay interpretaciones, claro. Algunos piensan que podría ser como un ensayo de conflictos, el cerebro simulando situaciones difíciles, como para practicar. Como un simulador. Algo así. Y desde la neurociencia cognitiva se ve más como un subproducto, un epifenómeno. Un efecto secundario, ¿quieres decir? Exacto. Un efecto secundario de otros procesos que hace el cerebro por la noche, como consolidar recuerdos, reactivando palabras guardadas o procesar lenguaje. O incluso podría ser ruido neuronal con forma de palabra. Es evidencia de que el cerebro está trabajando sin que seamos conscientes, pero no necesariamente del inconsciente freudiano. Queda clarísimo. Entonces, si no son secretos y es más bien un subproducto, ¿qué cosas pueden hacer que hablemos más en sueños? ¿El estrés influye? Que es algo muy del día a día. Totalmente. El estrés y la ansiedad son desencadenantes claros. También dormir poco, porque eso altera cómo dormimos y crea más momentos de inestabilidad entre fases. Ajá. La fiebre también, beber alcohol, que fragmenta mucho el sueño, o algunos medicamentos, como ciertos antidepresivos. Todos parecen desestabilizar el patrón normal del sueño, y eso abre la puerta a que se escapen estas vocalizaciones. Entendido. Y un apunte importante, más clínico. Si alguien empieza a hablar mucho en sueños, ya de adulto, o si además se mueve de forma compleja, ahí sí hay que prestar atención. Hay que diferenciarlo bien del sonambulismo, de los terrores nocturnos y sobre todo del trastorno de conducta del sueño REM, el TCSR. ¿Por qué es tan importante ese? Porque ese implica una pérdida mayor de la parálisis muscular y a veces puede ser una señal temprana de enfermedades neurodegenerativas futuras, como el Parkinson. Es algo a vigilar.
Vale, muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, resumiendo un poco todo esto, el somniloquio es esa fuga neurológica, bastante común pero compleja, no nos da secretos fiables, lo que decimos, que a menudo es negativo, depende de la fase del sueño y refleja más bien procesos internos del cerebro trabajando offline, como gestionar recuerdos o emociones. No son confesiones conscientes. Exactamente. Es una ventana, sí, pero a la actividad cerebral nocturna, no al yo secreto. Y para terminar, una idea para darle vueltas. Si lo que decimos literalmente no es verdad, pero sí refleja procesos cerebrales, y quizás esas simulaciones de conflictos que mencionábamos, ¿qué podríamos aprender si miramos el patrón de cómo habla alguien en sueños a lo largo del tiempo? Quizás no la verdad de una frase, pero sí pistas sobre sus preocupaciones de fondo o cómo suele afrontar problemas. Una historia distinta más allá de las palabras.